Hola, mi nombre es Francisco Jara, estudiante de la asignatura Historia Contemporánea en la Universidad de UNIAC. En esta presentación analizaremos la primera mitad del siglo XX, no como una serie de eventos aislados, sino como un proceso donde los hechos están intrínsecamente ligados entre sí. El problema: ¿cómo es posible que una civilización basada en la razón y el progreso terminara en la autodestrucción masiva? El problema que abordaremos es el quiebre de la democracia europea y el ascenso de los totalitarismos como una respuesta a las crisis previas. Pregunta e hipótesis. Mi pregunta central es: ¿fue la Segunda Guerra Mundial una consecuencia inevitable de las heridas mal cerradas de 1914 y el colapso económico de 1929? Mi hipótesis es que los hechos históricos no aparecen de manera inexplicable, sino que responden a una lógica concreta. La Segunda Guerra Mundial es en realidad la fase final de una crisis que comenzó con el suicidio de Europa en 1914 y que se encontró en la miseria de 1929 el combustible necesario para el ascenso de los totalitarismos. La Primera Guerra y el ocaso. El punto de partida es 1914. Esta conflagración marcó un antes y un después, porque puso en jaque los tres pilares fundamentales de Occidente: la libertad griega, la fraternidad cristiana y la igualdad ante la ley del derecho romano. Como señala el historiador Rafael Sagredo, la Gran Guerra pasó de ser un conflicto militar a una tragedia de la humanidad. Al terminar en 1918, la paz solo fue una ilusión. El Tratado de Versalles impuso a Alemania a la cláusula maldita, responsabilizándola de todo el conflicto. Francia se empecinó en castigar y denigrar al pueblo alemán, lo que sembró un odio profundo y un deseo de revancha que Hitler capitalizaría años después. Además, la desaparición de los imperios alemán, austrohúngaro, otomano y ruso dejó un vacío institucional que la joven democracia europea no supo llenar. El papel de la crisis de 1929. Aquí entra el segundo gran hito, el crack de 1929. Tras los felices años 20, la especulación en la bolsa de Nueva York colapsó, afectando no solo a Estados Unidos, sino que a todo el mundo. ¿Qué papel jugó esta crisis? Fue el catalizador definitivo. La evidencia más clara es que el derrumbe económico puso en duda la efectividad de la democracia liberal y el capitalismo. Las personas, sumidas en la pobreza y desesperación, dejaron de creer en las instituciones tradicionales. Esto permitió el auge de las tiranías políticas. Mussolini en Italia y Stalin en la Unión Soviética se fortalecieron, mientras que en Alemania Hitler se convenció a las masas de que la democracia era un sistema disfuncional y que la crisis era la prueba de ello. Sin el hambre y el desempleo derivados de 1929, los discursos extremistas no habrían tenido el mismo eco en la población. Los totalitarismos y el estallido de 1939. Llegamos así al ascenso de los totalitarismos. A pesar de sus diferencias ideológicas, el bolchevismo, el fascismo y el nazismo tenían un elemento en común: el estatismo. Todos daban al Estado un papel predominante sobre todos los asuntos públicos y privados, eliminando las libertades individuales. Estos regímenes despreciaban la democracia y utilizaban el control total de la mente y el corazón de las personas para sus fines expansionistas. Hitler, movido por la venganza contra Versalles, inició la conquista de Europa en 1939. Por tanto, la Segunda Guerra Mundial no se explica sin la Primera. Es la continuación de un conflicto por el poder y la hegemonía que nunca resolvió realmente en 1918. En conclusión, hemos podido demostrar nuestra hipótesis. Los acontecimientos del siglo XX están concatenados en el tiempo
La Primera Guerra Mundial destruyó la moral de Europa. La crisis de 1929 destruyó su economía y los totalitarismos aprovecharon esas ruinas para intentar imponer un nuevo orden a través de la violencia. Esta tragedia nos enseña que, como afirma Margaret Macmillan, siempre hay otras opciones, pero fallaron los líderes con grandeza para perseverar la paz. Fue necesario pasar por el horror de 70 millones de muertos para que la diplomacia, a través de la ONU, volviera a ser una prioridad internacional. Muchas gracias. Soy Francisco Jara para la asignatura de Historia Contemporánea.